El sonido fue lo primero que se esfumó. En un parpadeo estaba el chillido agudo del metal retorciéndose, el estallido ensordecedor de los cristales convirtiéndose en una lluvia de diamantes mortales y los gritos ahogados de sus amigos. Y al parpadeo siguiente, un silencio absoluto, un silencio tan denso, tan pesado, que Lucas sintió que casi podía tocarlo, que tenía una textura como de terciopelo negro. Fue en medio de ese silencio imposible donde se encontró a sí mismo flotando. La escena que se desplegaba bajo él era un cuadro de caos congelado en el tiempo. Su coche, o lo que quedaba de él, parecía un acordeón de chatarra retorcido alrededor de un poste de hormigón, como si un gigante lo hubiera aplastado con un solo dedo. Un hilillo de humo, casi perezoso, ascendía en espiral desde el motor destrozado. Y allí dentro, atrapado en el asiento del conductor, inmóvil y cubierto de sangre, estaba su propio cuerpo. Lo más flipante de todo, lo que le voló la cabeza, fue que no sintió pánico, ni una pizca de miedo, solo una calma extraña, una serenidad casi antinatural, como si estuviera viendo la escena final de una película muy dramática sobre la vida de un desconocido. Fue entonces cuando se dio cuenta. No estaba solo en esa quietud sobrenatural. A su lado, flotando con la misma paz inexplicable, había una presencia. No era un ángel con alas de luz, ni una figura etérea y fantasmal sacada de un cuento. Era la presencia de un hombre sencillo. Podía percibir, más que ver, que sus manos eran fuertes y estaban llenas de callos, como las de alguien que se ha pasado la vida entera trabajando la madera, creando, construyendo. Un olor suave, a pino recién cortado y a taller, impregnaba el aire a su alrededor. El hombre no abrió la boca, no emitió ni un solo sonido, pero Lucas escuchó una pregunta resonar directamente en el centro de su alma, una pregunta que llevaba consigo el peso de toda la existencia. ¿Qué has construido con las herramientas que te han sido dadas? La pregunta lo golpeó con más fuerza que el propio poste de hormigón. Pero para entender cómo Lucas acabó fuera de su propio cuerpo, mirando el mundo parado y recibiendo la pregunta más importante de su vida, tenemos que volver al principio de todo, a un día que para él empezó como cualquier otro, un día que, sin él saberlo, era el último día de su antigua vida. Lucas, con sus recién cumplidos 18 años, era el puto amo del mundo, o eso creía él. Era la personificación andante de la invencibilidad adolescente. Sus padres, en un acto de fe que ahora parecía una locura, le habían regalado un coche potente nada más sacarse el carnet. Para Lucas, ese coche no era un simple medio de transporte, era una extensión de su propia arrogancia, un cohete personal para escapar de una vida que le parecía aburrida y mediocre. Vivir, para él, era una carrera de velocidad y estaba decidido a exprimirla a 180 kilómetros por hora, tanto literal como figuradamente. No tenía planes, no tenía sueños más allá del próximo fin de semana. Sus conversaciones con sus padres eran un disco rayado de quejas sobre sus notas, su falta de futuro, su negativa a pensar en las consecuencias. Él simplemente los oía como un ruido de fondo, como las interferencias de una radio mal sintonizada que le impedían escuchar la única música que le importaba, el rugido de su motor y la promesa de la siguiente descarga de adrenalina. No creía en nada ni en nadie. Su única iglesia era el asfalto, y su único Dios, la aguja del velocímetro clavada en la zona roja. La vida no era algo que se construía con paciencia, era algo que se consumía a toda pastilla antes de que se acabara, y él tenía mucha prisa por consumirla. Lucas no era un mal chaval, no en el fondo, simplemente estaba perdido. Como tantos otros a su edad, confundía la velocidad con la dirección. Para él, la vida era un lienzo en blanco y en lugar de coger un pincel y pensar qué pintar, había decidido lanzarle cubos de pintura a toda velocidad, a ver qué salpicaduras quedaban.
Lo que más le importaba en el mundo era la sensación del motor vibrando bajo sus pies, la sensación del viento golpeando la ventanilla, la sensación de ser el centro de atención de sus amigos. Era adicto a la adrenalina, a ese chute de vida que te recorre el cuerpo cuando llevas las cosas al límite. Miedos, claro que los tenía, aunque jamás lo hubiera admitido. Le aterraba el aburrimiento, le aterraba la idea de una vida normal, de un trabajo de 9 a 5, de una hipoteca y de un coche familiar. Veía el futuro como una jaula y por eso corría, para que no le alcanzara. Sus sueños eran tan efímeros como el humo de un cigarrillo. Ser famoso, ser rico, ser libre, pero no tenía ni la más remota idea de cómo conseguir nada de eso. Su habitación era el reflejo perfecto de su mente. Un caos de ropa tirada por el suelo, pósteres de coches deportivos y videojuegos a medio pasar. Era su santuario y su campo de batalla con su madre, que no paraba de decirle que ordenara un poco, no solo el cuarto, sino también su vida. Sus padres lo querían, de eso no cabía duda, pero no sabían cómo llegar a él. Cada conversación se convertía en una discusión. ¿Has estudiado, Lucas? ¿Has pensado qué vas a hacer con tu vida? ¿No puedes ir un poco más despacio? Para él, sus voces eran el sonido de los frenos, y él solo quería acelerar. Sus amigos eran como él, chavales que vivían el presente como si no hubiera un mañana. Juntos formaban una pequeña manada, unida por el aburrimiento y las ganas de quemar el mundo. Eran buenos chicos, en el fondo, pero se retroalimentaban la imprudencia, compitiendo para ver quién era el más gallito, el más atrevido. El espectador que escuchara su historia si fuera padre, pensaría en su propio hijo. Si fuera joven, se vería reflejado en ese espejo de rebeldía sin causa. Porque lo terrible de la historia de Lucas es precisamente eso. Podría pasarle a cualquiera. Aquella tarde de sábado empezó como tantas otras, con un suspiro de aburrimiento tirado en el sofá. El cielo plomizo de fuera no ayudaba, un gris monótono que parecía contagiarse al ánimo de todo el mundo. Su padre leía el periódico, ajeno a la tormenta que se gestaba en la cabeza de su hijo. Su madre iba y venía de la cocina, lanzándole miradas que mezclaban preocupación y resignación. El móvil vibró. Era un mensaje de Javi. «Tío, ¿hacemos algo o qué? Me estoy muriendo del asco». Fue la chispa que necesitaba. En menos de 5 minutos ya estaba en pie, buscando las llaves del coche. «Voy a dar una vuelta con los chicos», anunció, como quien no quiere la cosa. Su madre se giró, con un paño de cocina en la mano. «Lucas, ten cuidado. El cielo no tiene buena pinta y esa carretera...» Él la cortó en seco. «Que sí, mamá. Tranquila. Controlo». Le dio un beso rápido en la mejilla, más para que ella se callara que por verdadero afecto, y cogió las llaves del cuenco de la entrada. La normalidad de ese gesto, la cotidianidad de esa pequeña mentira, controlo, se le quedaría grabada a fuego para siempre. El aire olía a tierra mojada, a esa calma tensa que precede a la tormenta. Quedó con Javi y con Marcos en la gasolinera de siempre. Subieron al coche. La música electrónica empezó a bombardear los altavoces y el mundo exterior, con sus reglas y sus preocupaciones, empezó a desvanecerse. Risas, bromas sobre tías, planes para la noche. Todo era normal, peligrosamente normal. La carretera secundaria se extendía ante ellos como una cinta gris y solitaria. Fue Lucas quien puso las cartas sobre la mesa, con esa sonrisa de chulo que tanto ponía de los nervios a sus padres. «Ahí delante está la curva del diablo», dijo, subiendo el volumen de la música hasta que los graves hicieron vibrar el retrovisor. «¿A que no hay huevos de tomarla a 180? Javi, en el asiento del copiloto, soltó una risa nerviosa. «Tío, estás loco. Está empezando a llover». Marcos, en el asiento de atrás, no dijo nada, simplemente se agarró más fuerte al asiento. Pero la duda en la voz de Javi fue como echar gasolina al fuego de la arrogancia de Lucas. «Loco no, Javi. Piloto, vosotros agarraos, que vamos a despegar». Y pisó el acelerador a fondo.
El coche rugió, una bestia metálica desatada. 140, 160, 170 kilómetros por hora. El paisaje dejó de ser un conjunto de árboles y casas para convertirse en una mancha verde y gris que fluía por los bordes de su visión. La fina llovizna ahora golpeaba el parabrisas con más insistencia, y los limpiaparabrisas luchaban por mantener el mundo a la vista, moviéndose a un ritmo frenético que parecía acompasar el bombeo desbocado de su corazón. Lucas sentía cada vibración del coche en la planta de sus pies, en sus manos aferradas al volante. Se sentía un dios, invencible, dueño del tiempo y de la velocidad. Por un segundo la cara de su madre apareció en su mente, su voz suplicándole que tuviera cuidado. La apartó de un manotazo mental, a tomar por saco la prudencia. La vida era esto, y entonces la vio, la curva. Se le echó encima mucho más rápido de lo que había calculado. Era una curva cerrada, peraltada hacia el lado equivocado, un error de diseño que se había tragado a más de un coche. Por una milésima de segundo, la realidad lo golpeó. Ese instante helado en el que el cerebro comprende la catástrofe antes de que el cuerpo pueda reaccionar. Giró el volante con violencia, un movimiento inútil y desesperado. La parte trasera del coche pareció cobrar vida propia. Sintió un tirón brutal en el estómago, la inconfundible y aterradora sensación de los neumáticos perdiendo la batalla contra el asfalto mojado. El coche empezó a derrapar. El tiempo, que segundos antes volaba, de repente se estiró como un chicle. Pudo ver la cara de pánico de Javi, los ojos de Marcos como platos en el retrovisor. El mundo se convirtió en una centrifugadora de verdes y grises. El grito de sus amigos se mezcló con el chillido agónico del metal. Y luego, el impacto. No fue un golpe seco, fue un estruendo apocalíptico, una explosión de energía que lo consumió todo. Sintió como una fuerza brutal, inhumana, le aplastaba contra el asiento, como el aire le era arrancado de los pulmones. El sonido del cristal haciéndose añicos fue como 1000 cuchillos clavándose en sus oídos. Un último pensamiento, nítido y doloroso, en medio del caos, atravesó su mente. Mamá. Y luego nada. La oscuridad más absoluta, el silencio más profundo. El telón cayó. El motor de su vida sencillamente se apagó. Pero aquel apagón no era el final. Era más bien una pausa, un cambio de estado, como el agua que se convierte en vapor, invisible pero presente. La conciencia de Lucas no se había extinguido, simplemente se había desprendido de su envoltorio físico, como una mariposa que abandona su crisálida rota. La primera sensación fue de una ligereza imposible. Se sintió libre de peso, libre de dolor. Poco a poco, sin brusquedad, como una burbuja de aire ascendiendo en el agua, sintió que se elevaba. Y entonces lo vio. Vio la escena completa desde una perspectiva aérea, como si fuera un dron silencioso. Vio el coche destrozado, un amasijo de hierros irreconocible. Vio el poste de hormigón, frío e indiferente, con la marca brutal del impacto. Vio la lluvia fina cayendo sobre el asfalto, lavando los restos de cristal y plástico. Y se vio a sí mismo, o más bien, vio su cuerpo. Inerte, desplomado sobre el volante, con la cabeza en un ángulo antinatural y un hilo de sangre que le recorría la sien. Era una imagen espantosa, una que debería haberle llenado de terror y de angustia, pero lo que sintió fue todo lo contrario, una calma profunda, una paz que nunca en su vida había experimentado, lo invadió por completo. El pánico, la adrenalina, el dolor, todo eso se había quedado abajo, atrapado en aquel cuerpo roto que ya no sentía como suyo. Era como ver a un personaje de una película. Le dio pena, sí, una tristeza lejana y extraña, pero no se sentía identificado con él. Él, el verdadero Lucas, estaba aquí arriba, flotando, observando, intacto. El mundo de abajo seguía su curso, pero para él lo hacía a cámara lenta. Los sonidos le llegaban amortiguados, como ecos lejanos escuchados desde debajo del agua.
Oía el rumor creciente de una sirena a lo lejos, pero no le producía ninguna alarma. En contraste, lo que veía con sus... no eran ojos, pero lo que percibía visualmente era de una nitidez asombrosa, casi hiperreal. Podía distinguir cada gota de lluvia suspendida en el aire, y cada una era un pequeño prisma que reflejaba un universo de colores. El verde de la hierba en la cuneta brillaba con una intensidad que nunca antes había visto. Era como si hasta ese momento hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal sucio, y de repente alguien lo hubiera limpiado. Sintió un suave tirón, una invitación a dejar atrás la tragedia de la carretera. No era una fuerza que lo arrastrara contra su voluntad, sino más bien una corriente amable que lo guiaba hacia arriba, lejos del caos y de la pena. Y fue en esa ascensión silenciosa cuando se dio cuenta de que no estaba solo. No lo vio, al menos no al principio. Lo sintió, una presencia sólida, tranquila y tremendamente poderosa a su lado. Olía a madera recién cortada, a resina de pino, a trabajo honesto. Era la presencia del hombre de las manos callosas, del carpintero. No hablaron. No hacía falta. Las palabras eran herramientas toscas y primitivas en aquel lugar. La comunicación era instantánea, directa, un flujo de entendimiento puro que iba de ser a ser. Y en ese flujo, la pregunta que había escuchado al principio volvió a resonar en su interior. Esta vez con la fuerza de una revelación que lo sacudió hasta sus cimientos. ¿Qué has construido con las herramientas que te han sido dadas? Lucas no tuvo que responder, porque en ese instante el carpintero, con una serenidad infinita, comenzó a mostrarle la respuesta. No le mostró su vida como una película, sino como lo que era realmente, una obra a medio construir, o más bien a medio destrozar. El viaje no fue a través de un túnel de luz cegadora ni hacia unas puertas celestiales de perlas. El carpintero lo llevó a un lugar que no estaba en ningún mapa, un espacio que era a la vez un taller inmenso y el alma desnuda del propio Lucas. No había paredes ni techo, solo una extensión infinita de una luz suave y dorada, que no parecía venir de ninguna fuente, sino que emanaba de todo a la vez. El aire no era aire, sino algo más denso, más vivo. Vibraba con una melodía silenciosa, una armonía perfecta que lo llenaba todo de una paz que dolía de tan bonita que era. Y flotando en el centro de ese espacio de pura verdad, estaba la obra de su vida. Y a Lucas se le partió el alma. No había nada del palacio que su ego le había hecho creer que estaba construyendo. Lo que vio fue una chabola, una construcción torcida, precaria, levantada sin amor y sin cuidado. Vio los cimientos, hechos de un hormigón pobre mezclado con la arena del egoísmo y la rabia adolescente. Vio las paredes levantadas a toda prisa con los ladrillos frágiles de la mentira, la indiferencia y las promesas rotas. Las tablas estaban unidas con clavos oxidados por la impaciencia. Era una estructura que amenazaba con derrumbarse al menor soplo de viento, pero lo que de verdad le desgarró por dentro fue ver en un rincón de aquel taller cósmico las herramientas y los materiales que había desechado. Vio pilas de madera noble, de una belleza que sus ojos terrenales no habrían podido soportar. Vio vigas de roble, fuertes y duraderas, que representaban las oportunidades de haber sido un buen hijo, de haber escuchado un consejo de su padre en lugar de bufar. Vio tablones de cerezo, de un color cálido y rojizo, que eran los momentos en los que pudo haber dicho «te quiero» a su madre, y se cayó la boca. Vio listones de nogal, pulidos y suaves, que eran las veces que pudo haber ofrecido una palabra de consuelo a un amigo y prefirió hacerse el duro. Todos esos materiales preciosos, todas esas herramientas perfectas, estaban allí, apiladas, cubiertas por una fina capa de polvo, el polvo del olvido y la indiferencia. El carpintero seguía a su lado en silencio.
Su presencia era el único punto fijo en el torbellino de vergüenza y arrepentimiento que se apoderó de Lucas. Y en esa presencia no había ni una pizca de condena. No había un «te lo dije», solo una tristeza profunda, infinita, la misma tristeza que sentiría un ebanista al ver un trozo de madera único, con un veteado precioso, usado para hacer una chapuza infame. La comunicación seguía siendo directa, sin el estorbo de las palabras. Con un simple gesto de su conciencia, el carpintero le hizo saber, le hizo revivir el momento en que le gritó a su madre esa misma mañana porque no le gustaba la comida. Pero esta vez fue diferente. No lo vivió desde su perspectiva de adolescente cabreado. Sintió la punzada de dolor en el corazón de su madre. Sintió su cansancio, su amor incondicional a pesar de todo y la profunda herida que sus estúpidas palabras le habían causado. Vio el amor que ella le ofrecía no como un sentimiento, sino como una viga maestra, sólida y perfecta, que él se había negado a usar en su construcción. En este lugar, el amor era una sustancia real, era el propio aire que lo envolvía, un amor tan denso, tan nutritivo, que casi se podía respirar. Los colores que lo impregnaban todo eran colores que no existían en la tierra, tonalidades que transmitían emociones puras, un azul que era la encarnación de la paz absoluta, un dorado que era pura sabiduría, un verde que era vida en su máxima expresión. Lucas, por primera vez en sus 18 años de vida, se vio a sí mismo con una claridad que le dejó sin aliento. Y la imagen le destrozó. Se sintió como un fraude, como una obra fallida. Y en esa oscuridad, en esa absoluta desnudez de su alma, se preparó para el juicio, para la condena que sin duda merecía. Pero el juicio nunca llegó. En el momento de máxima vergüenza, cuando Lucas se sentía como un gusano desnudo bajo una lupa divina, esperando ser aplastado, el carpintero hizo algo que lo cambió todo. No habló, no señaló, no le recriminó nada. Simplemente con una lentitud infinita, extendió su mano, esa mano fuerte y callosa de artesano, y la posó suavemente sobre la pared más podrida y torcida de la chabola que era la vida de Lucas. Y entonces ocurrió el milagro. Donde sus dedos tocaron la madera carcomida por la mentira, ésta no se desvaneció, sino que se transformó. La viga podrida del egoísmo recuperó la solidez del roble. El clavo oxidado de una palabra hiriente se convirtió en un ensamblaje perfecto, fuerte y seguro, observó, con un asombro que le cortaba la respiración, como el carpintero no destruía su obra fallida, sino que le mostraba cómo podía ser reparada, cómo podía ser redimida, y con cada toque, una nueva oleada de entendimiento puro inundaba a Lucas. «No estás aquí para ser juzgado», le transmitió el carpintero, «sino para que entiendas el plano. La vida no es una carrera sin meta, es una obra, y tú eres el constructor, y como a todo constructor, se te dan materiales y herramientas. El amor de tus padres, la lealtad de tus amigos, tu propia salud, tu inteligencia, son las maderas más nobles, y el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la paciencia y la ira, es la herramienta más poderosa. De repente, todo encajó. Fue como si una bomba de luz estallara en el centro de su ser, barriendo todas las sombras, todas las dudas, toda la estúpida arrogancia de su vida anterior. Comprendió con una claridad absoluta que el universo entero era una gigantesca construcción, interconectada, y que el amor era la argamasa que lo unía todo. Cada acto de egoísmo, cada palabra de desprecio, no era un evento aislado. Era una grieta que él mismo introducía en la estructura, debilitándose a sí mismo y a los que le rodeaban. El clímax de aquella revelación fue el momento en que entendió el propósito. El carpintero le hizo sentir el potencial no realizado de su vida.
Le mostró no lo que había sido, sino lo que podría llegar a ser. Vio imágenes, no del pasado, sino de un posible futuro. Sus propias manos, ahora más parecidas a las del carpintero, construyendo una cuna para un sobrino que aún no había nacido. Vio su propia voz, no gritando en una discusión, sino consolando a un amigo en un momento de necesidad. Vio su tiempo, no malgastado en la búsqueda de la siguiente descarga de adrenalina, sino invertido en crear algo hermoso y útil para los demás. La misión le fue revelada, no como una orden, sino como la única conclusión lógica a todo lo que acababa de aprender. Vuelve y construye. Construye algo que merezca la pena. Construye algo que dure más allá de tu propia vida. Construye para otros. Y en ese instante de comprensión total, Lucas se sintió lleno de un propósito tan inmenso, de una energía tan arrolladora, que sintió que podría levantar montañas. Por primera vez en su vida, supo exactamente lo que tenía que hacer. La paz que sentía ahora no era una calma vacía, sino la serenidad plena de quien ha encontrado su verdadero lugar en el universo. Entendió que su tiempo en el taller estaba llegando a su fin, y por primera vez sintió una punzada de algo que no era paz, la nostalgia por un hogar que acababa de encontrar. La despedida fue tan silenciosa como el encuentro. No hubo un «tienes que volver». El carpintero simplemente le transmitió un sentimiento de conclusión, la misma sensación que tiene un artesano cuando da la última pincelada o aprieta el último tornillo y sabe que por ahora el trabajo en el taller ha terminado. Ahora tocaba llevarlo al mundo real. Lucas sintió una punzada de tristeza, un anhelo agridulce por quedarse en aquella paz, en aquella verdad absoluta para siempre. Pero el propósito que ardía en su interior era más fuerte. Ya no era el crío que huía de la vida. Ahora sentía una urgencia desesperada por volver a ella y empezar a construir. Le dirigió al carpintero una última mirada de gratitud infinita, un gracias que abarcaba el universo entero. El carpintero respondió con una sensación que era el equivalente a una sonrisa cálida y un asentimiento de cabeza. Y entonces Lucas sintió el tirón. Fue como si un ancla invisible, enganchada en lo más profundo de su ser, comenzara a tirar de él hacia abajo, de vuelta a la tormenta. El viaje de regreso no fue un ascenso suave, sino una caída vertiginosa y brutal. La luz dorada se desvaneció. La música silenciosa del universo fue reemplazada por un zumbido ensordecedor que crecía y crecía. La paz se hizo añicos y fue sustituida por la invasión más violenta que se pueda imaginar. El primer heraldo del mundo físico fue el dolor. Explotó en cada célula de su cuerpo a la vez, una supernova de agonía pura. Era un dolor tan masivo, tan total, que no tenía localización. Era todo él. Era como si le hubieran metido de cabeza en un contenedor de cristales rotos y metal ardiendo. Luego llegaron los sonidos, una cacofonía infernal, un pitido agudo y rítmico, insistente, justo al lado de su oído. Voces lejanas, ahogadas, que gritaban palabras que no podía entender. «¡Lo perdemos! ¡Carga a 200! ¡Vamos, chaval, quédate con nosotros!». El olor a madera y a paz fue reemplazado por el hedor metálico de la sangre y el olor aséptico y químico de un hospital. Abrió los ojos. La luz dorada del taller se había convertido en el resplandor blanco y despiadado de un tubo fluorescente en el techo de una ambulancia. Vio rostros borrosos, tensos por la concentración, moviéndose sobre él. Se sintió atrapado, prisionero dentro de un traje de carne roto y pesado. Quiso gritar, preguntar por el carpintero, explicarles que todo estaba bien, que ahora entendía, pero de su boca solo salió un gemido ahogado. Las primeras horas, los primeros días, fueron un infierno borroso de dolor, morfina y confusión. Cuando por fin despertó en una habitación de hospital,
Lo primero que vio fueron los ojos de su madre, hinchados de tanto llorar, pero ahora llenos de un alivio que le partió el corazón. Su padre estaba a su lado, con la cara demacrada, y le apretaba la mano con una fuerza que delataba el terror que había pasado. Lloraron, le besaron, le dijeron que era un milagro que estuviera vivo, y Lucas, por primera vez, se sintió completamente solo. ¿Cómo podía explicarles que había muerto? ¿Cómo podía contarles que la parte más real de toda su vida había ocurrido cuando su corazón no latía? Un día, con la voz rasposa y débil, intentó decirlo. «Mamá, he estado en un sitio, vi a un carpintero». Su madre le acarició la frente con una sonrisa triste. «Tranquilo, mi vida. Es la medicación. Has tenido un golpe muy fuerte en la cabeza. Descansa». Él vio la compasión en sus ojos, pero también la incredulidad. Para ellos, sus palabras eran el delirio de un cerebro traumatizado. Para él, eran la única verdad que importaba. El choque entre las dos realidades era brutal. La certeza absoluta que había sentido allí arriba se estrellaba contra la incredulidad de todos aquí abajo. Se sentía como un viajero que regresa de un país increíble y maravilloso del que nadie ha oído hablar, y cuando intenta describirlo, la gente piensa que se ha vuelto loco. El viejo Lucas, el de la velocidad y la arrogancia, había muerto definitivamente en aquella curva. La pregunta ahora era quién o qué iba a nacer de sus cenizas en aquella cama de hospital. Los meses que siguieron fueron un largo y doloroso camino de vuelta. La fisioterapia, las cicatrices, la lucha por recuperar la movilidad que antes daba por sentada. Pero la transformación más profunda, la que de verdad importaba, no se estaba produciendo en los músculos y los huesos de Lucas, sino en el taller silencioso de su alma. El chaval ruidoso y enfadado que se había estrellado en aquella curva se había quedado allí para siempre. El que volvió a casa era un hombre tranquilo, con una mirada que parecía haber visto la otra cara del mundo, porque, de hecho, la había visto. Las discusiones con sus padres se acabaron. Fueron sustituidas por largos silencios, pero no silencios incómodos, sino llenos de un entendimiento que no necesitaba palabras. Veían el cambio en él, en la forma en que los miraba, en la paciencia con la que ahora escuchaba. No entendían el porqué, pero el resultado era tan flipante que les daba miedo hasta preguntar. Un día, sin más, anunció que vendía el coche. Sus padres se quedaron en el sitio. El coche, su ídolo, el centro de su universo. ¿Estás seguro, hijo? Lucas simplemente asintió. No lo necesito. Ya no tengo prisa por llegar a ningún sitio. Con el dinero, se apuntó a un curso de carpintería. El primer día que entró en el taller de la escuela y el olor a serrín y a madera recién cortada le llenó los pulmones. Una sonrisa se dibujó en su cara por primera vez en meses. Se sintió en casa. Había vuelto. Hoy, Lucas no es rico ni famoso. No sale en las noticias. Pasa los fines de semana en un pequeño garaje que ha convertido en su taller, un lugar que huele a pino y a trabajo bien hecho. Con una paciencia que nadie le habría creído capaz de tener, construye muebles. Mesas robustas, sillas sencillas, cunas para recién nacidos. Y cada pocas semanas carga su vieja furgoneta y lleva esos muebles de forma anónima a familias que los necesitan, a gente que lucha por construir su propio hogar. No habla casi nunca de su experiencia. No intenta convencer a nadie, no necesita hacerlo. Su vida entera se ha convertido en su testimonio. En cada pieza de madera que lija hasta dejarla suave como la seda, en cada clavo que martillea con precisión, en cada capa de barniz que aplica con cuidado, está honrando en silencio la lección que aprendió cuando flotaba en la calma junto al maestro artesano. El miedo a la muerte se esfumó por completo. Lucas sabe que esta vida, no es más que el tiempo que se nos concede en el taller. Y está decidido a que, cuando llegue el momento de colgar las herramientas, la obra que deje atrás sea sólida, sea útil, y sobre todo, esté construida con la mejor madera de todas, el amor.
Su historia nos obliga a mirar nuestra propia construcción. Nos susurra la misma pregunta que resonó en su alma en medio del silencio. ¿Qué estamos construyendo con las herramientas que nos han sido dadas? Porque al final, cuando el ruido del mundo se apaga, quizás lo único que importa no es la velocidad a la que hemos corrido, sino la solidez y la belleza de lo que hemos elegido construir por el camino. La historia de Lucas es solo una de las muchas que nos recuerdan que la realidad es mucho más grande de lo que imaginamos. Este canal es un espacio seguro para explorar esas fronteras entre la vida y lo que viene después. Si te fascinan estos viajes al límite de la existencia y no quieres perderte ningún relato, suscríbete y activa la campanita. Así seguiremos descubriendo juntos estas increíbles experiencias. Y ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha hecho pensar de esta historia? Te leo en los comentarios.